Bienvenidos queridos oyentes a este espacio de Bitácora. Mi nombre es Sandy Vargas. Para todo el equipo del Instituto Nacional para Ciegos es un gusto contar con su sintonía y traerles temas de gran interés para toda la comunidad y particularmente a las personas con discapacidad visual. Recuerden, oyentes, que pueden escucharnos más fácilmente a través del celular, descargando la aplicación móvil de INSI Radio en tiendas para Android y iOS. O seguirnos también a través de Twitter en @INSI radio, en Facebook emisora INSI. Y bueno, este es el momento también de permitirnos desde Bitácora saludar a nuestra mesa de trabajo, quienes todas las semanas buscamos traer estos temas de interés y a nuestros invitados otorgarles un espacio también para compartir estas experiencias. Entonces, empecemos por Alexandra. ¿Cómo estás hoy? Hola Sandy, muy contenta por el invitado que tenemos hoy. Siempre hemos tenido pues invitados de alto perfil y muchos invitados internacionales, pero hoy creo que la distancia es mucho más amplia. Entonces qué bonito que tengamos un invitado tan especial que ahora sé que lo vas a presentar. Claro que sí. Y es que este invitado nos trae a todos y a todas una gran experiencia que se ha venido formando desde el otro charco, nos decía antes de arrancar, al otro lado del charco. Entonces, bueno, Ignacio, ¿cómo estás hoy? Muy bien, entusiasmado con este nuevo programa. Un saludo enorme a nuestros amigos de Bitácora y por supuesto a mi querido equipo con esta nueva emisión. Claro que sí. Y bueno, para empezar a darnos una introducción a lo que hoy vamos a abordar en este programa tan interesante, yo me pensaba y me traje una frase muy popular que tenemos cuando en nuestras rutinas nos alimentamos o buscamos también en los restaurantes algo que nos guste consumir o comer. Y popularmente utilizamos la frase como la comida entra por los ojos. Y entonces, cuando pensaba en esta frase, me preguntaba, ¿y cómo podríamos nosotros empezar a experimentar sensaciones gastronómicas si tuviésemos alguna condición física o sensitiva que comprometería nuestra capacidad para ver, observar el mundo, los alimentos, la preparación, las recetas que nos rodean? Y en ese sentido, hoy en este programa buscamos repensar, co-crear con el equipo de la mesa y nuestro invitado un sentido incluyente, que a partir de su propuesta como canal Cocina para Ciegos de YouTube, sea el pionero en habla hispana, ya sabemos de dónde viene nuestro invitado, sobre gastronomía y ceguera. Bienvenido, Daniel, a este espacio. Cuéntanos cómo estás el día de hoy. Hola, muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias. Gracias por darnos voz en este espacio de Bitácora de INCI en Colombia. Y bueno, la verdad que para nosotros bueno, nos brindéis la oportunidad porque emitimos desde España, que nos brindéis la oportunidad de darnos a conocer más allá del Atlántico, pues la verdad que es un verdadero placer. Así que por ahí muy agradecidos de que nos deis este tiempo, este espacio para poder contar un poco pues nuestro proyecto, ¿no? Y lo cierto es que es un proyecto, yo estoy un poco aquí en representación de los que abordan un poco el canal, pero es un proyecto colectivo. Me ha tocado a mí en el día de hoy pues explicar y contar, pero lo cierto es que es un proyecto grupal, que no lo aborda una persona sola, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues poquito a poco salió de la nada y buscando un poco pues un nicho de YouTube que no encontrábamos mucho contenido y bueno, pues nos lanzamos a hacer cosas como muy amateur, pero es verdad que al final pues poquito a poco han ido cogiendo cierta relevancia. Ujú. Así es, Daniel. Y bueno, como tú lo mencionas, creo que este tema es fascinante. Pero bueno, para iniciar, si quisiéramos que les contaras a nuestra audiencia, primero, ¿quién eres tú?
quién es Daniel Moreno y también cuál es tu papel en Cocina para Ciegos. Bueno, pues yo soy un muchacho de Madrid que fui un poco el que sembró la semillita allá. El proyecto salió, como otros muchos supongo, a raíz del confinamiento que tuvimos aquí en España por el COVID-19 y que, bueno, pues en esos días, en esas semanas y en esos meses en los que estuvimos en casa encerrados, pues para intentar de alguna manera bueno, pues matar las horas de aburrimiento, propuse a un grupo de amigos el poder generar algo que no había, algo distinto en YouTube. Yo soy una persona con discapacidad visual de nacimiento. Tengo una patología que me afecta a las córneas, que la heredé de mi madre, que a su vez heredó de mi abuelo. Y bueno, pues he sido una persona que desde, ya digo, desde nacimiento, desde pequeñito, pues he vivido con mi problema visual y bueno, me ha acompañado siempre, ¿no? Entonces, ahora ya rondando casi los 40 y ya con hijos y todo, pues he sido siempre muy estudioso del mundo de la ceguera. Por un lado, evidentemente, y yo creo que además esta es de los pilares que tendría un poco mi andadura en la vida, pues sería, yo creo, el más importante. Por un lado sería la experiencia propia que tengo y el ser yo propiamente una persona con discapacidad. Eso me ha llevado a que me he movido en el ámbito educativo y en el ámbito formativo y luego incluso en el ámbito laboral, pues en sectores donde he trabajado con la discapacidad. Con la ceguera en particular, pero también con discapacidad en general. En el ámbito social me he movido bastante en el ámbito recreativo, con actividades de educación no formal, campamentos, colonias infantiles, extraescolares, y luego también en el ámbito deportivo, con deportes adaptados, siempre de ceguera de por medio, con federaciones, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, una de las pedradas que me han llevado bueno, me ha llegado a la cabeza, pues fue esta de YouTube. Y lo comenté ya digo, con algún amiguillo y fruto, por un lado, quizá del aburrimiento del confinamiento y fruto también porque era una realidad en YouTube que no existía, o al menos no con dedicación plena a ello. Es decir, sí que puede encontrarse algún vídeo de algún ciego que está enseñando algo de cocina, pero son vídeos residuales de canales de personas que no se dedican a cocina y ceguera. A lo mejor hay algo en algún vídeo de tecnología para ciegos, o puede haber algo en algún videoblog de una persona ciega que cuenta su día a día y hay algún capítulo de cocina. Pero no había en castellano, porque luego en inglés, en francés, incluso yo indagando encontré hasta uno japonés también, pero en castellano no había. Cuando nos pusimos a hacerlo, no había ninguno específico, ¿no? Entonces, pues, oye, qué mejor momento, ¿no? Aburridos en casa y con mucho conocimiento sobre la ceguera, pues nos pusimos a ello. Y bueno, pues al final el crear el canal de YouTube, pues es bastante sencillo y la verdad que, pues nada, fue coser y cantar. Al principio siempre como muy amateur, ¿eh? O sea, las cosas como son, muy amateur, pero oye, la verdad que empezó decía que aun siendo muy amateur, pues la cosa empezó poquito a poquito y se fue sumando más gente. Y bueno, sin tener unas grandes cifras, pero ya empezamos a generar un poco pues esa semillita que no sé cuándo fructificará del todo, pero que sí que va poniendo un poco pues el mundo de la cocina y la ceguera en YouTube, que hasta entonces, desde luego en castellano, pues no lo había. Claro, Daniel, y bueno, en esta información que nos compartes,
yo identifico que ese campo de acción que has tenido durante los últimos años es muy amplio, ¿sí? Abarca muchas áreas. Me pregunto, bueno, tu formación de base, ¿cuál es? Y si tiene relación directa con la cocina, con la gastronomía, o si, digamos, el ejercicio de acercarte a este tema va más a ese interés personal, no sé. Cuéntanos un poco más sobre ello. Pues realmente no, realmente te cuento, yo de formación académica tengo la licenciatura de Educación Física, me gusta mucho el movimiento y siempre se me ha dado bien, y en la universidad estudié Educación Física. Y luego sí me especialicé con un máster que hice, un posgrado que hice después, de Actividad Física y Discapacidad. Los primeros estudios, la carrera universitaria la hice en la Universidad Politécnica de Madrid, y el máster lo hice en la Universidad Autónoma de Madrid. Pero era relacionado siempre con lo deportivo. Es verdad que el máster ya sí que se vinculaba mucho con la discapacidad, y luego, pues en mi caso, por experiencias personales, yo dentro del mundo deportivo he estado muy activo en atletismo. De hecho, he sido paralímpico, estuve en los Juegos Paralímpicos de 2004 representando al equipo español, hacía atletismo y bueno, mi especialidad era salto de longitud, de esto hace ya casi 20 años, pero siempre me he vinculado con el mundo de la ceguera, pues por lo que he dicho antes, porque yo soy ciego, porque vengo de familia ciega y porque he tenido, aunque luego mi vida no la he generado en ámbito de ciegos, he estudiado en una universidad ordinaria y tengo grupo de amistades que no son ciegos, pero es verdad que me he movido en un entorno en muchas ocasiones de ceguera, ¿no? Entonces, pues al final he visto un nicho de mercado para poder actuar yo ahí, como comentaba antes, en campamentos extraescolares y a nivel incluso laboral, hablo, no solo por ocio, ¿no? Como es este caso de YouTube, que aquí nadie se está llevando un euro por nada, ni es profesional, ¿no? Pero es verdad que, aunque mi formación no fuera culinaria, pues lo que de origen se quiso hacer era dar a conocer cómo las personas ciegas se enfrentan a la cocina. Cómo es el arrimarse a los fogones, a un horno, a una vitrocerámica, no tanto el hacer una receta de alta cocina, de estrella Michelin, de un restaurante de 5 estrellas, no. Era él cómo los ciegos, ciegos parciales, ciegos totales, hay vídeos de diferentes personas que tienen diferente grado de visión, pues cómo se acercan a la cocina. No busca, como digo, el que venga un cocinero, un chef, un ayudante de pinche y nos enseñe. No, son grabaciones desde casa con las cocinas particulares de la gente. Entonces, por ahí, pues digamos que cada uno enseña cómo cocina. Ok, Daniel. Sí, es un tema que también es muy cercano al Instituto Nacional para Ciegos, INCI, aquí en Colombia, porque pues está muy relacionado con la autonomía personal de las Claro, personas con sí. discapacidad visual. Y por supuesto, aquellos que desarrollan esas habilidades, además de ese gusto, porque pues pienso que es algo que pues, a uno le gusta más o le gusta menos, el asunto de meterse a la cocina, y dentro de la población con discapacidad visual, pues existe por un lado la necesidad de autonomía, de no tener la discapacidad visual como un pretexto para no hacer ciertas cosas autónomamente, y además ese gusto, ¿no? Eso de que, bueno, o sea, como hablaba yo con compañeros de trabajo hace unas horas, y es, bueno, ¿a usted le gusta cocinar o no le gusta cocinar? Porque yo conozco personas que les gusta cocinar, entonces me imagino que también hay un componente de eso. Se unen las capacidades que tienen las personas para ser más autónomos y el gusto por la cocina. Me imagino que tiene que ver con eso también en la creación del canal, Daniel. Hombre, a ver, yo no te voy a mentir, a mí cocinar nunca me ha disgustado. No es que se me dé especialmente fenomenal, porque de haber sido así, pues yo conozco a alguna persona ciega que trabaja en restauración. O sea, se ha llevado su hobby, se lo ha llegado a su mundo laboral. No es mi caso. Yo a nivel laboral no trabajo en el ámbito gastronómico. Sí me gusta,
Y bueno, pues oye, fui uno de los que empezaron a darle, digamos, forma a este proyecto. La idea, como digo, ya no es tanto el llevar el gusto de lo culinario y presentarlo a YouTube, sino dar a conocer cómo los ciegos, al menos los que graban, porque ahí graba el que quiere, es un canal colectivo donde no es solo un youtuber que se hace grabaciones y edita los vídeos y es siempre la misma persona. No, en esta ocasión son diferentes personas las que, vamos, de hecho está abierto a quien quiera. Hay un vídeo de presentación del canal que invita a cualquier persona que sea ciego total, ciego parcial o incluso que no tenga discapacidad, pero que conozca el mundillo, a que grabe una receta. Tiene que ser evidentemente una receta muy descriptiva, una receta en la que se vea cómo han de ser los pasos a seguir y no que se vea solo con la cámara, que también, sino que se aprecie desde un punto de vista acústico, por el sonido, por las descripciones que se hacen. Evidentemente en un vídeo de YouTube, pues el olor, el tacto o el sabor no tienen cabida, pero la idea es transmitir que el ciego puede cocinar y que de hecho cocina. Entonces, pues, oye, para muestra un botón, una grabación haciendo un plato, no tiene que ser un plato mega elaborado, aunque hay de todo. Hay gente que se le da mejor la cocina y hace grabaciones de platos con muchos ingredientes y muchos pasos y más elaborados, y hay gente que no, pero muestra cómo cocina él. Y además muestra enseñando cuáles son, digamos, sus truquillos para acercarse a la cocina, cómo suple el déficit visual, qué herramientas utiliza, si hay algún utensilio adaptado, si hay alguna, no sé, alguna cacerola, alguna sartén, alguna cocina adaptada, que las hay. Digamos que muestra cuál es la forma en cómo lo tiene que hacer siendo ciega. Realmente es lo que comentaba, no acaba de ser grabaciones de alta cocina, sino grabaciones corrientes, grabaciones del día a día, de hogar, de casa, caseras, pero que, bueno, pues muestran cómo los ciegos pueden abordar este tema, porque hay muchos que incluso, fíjate, hay muchos ciegos que a lo mejor sí le llama la atención el mundo culinario, pero por su déficit visual no se atreven es esto de que hablabas antes de la autonomía personal, pues no acaban de saber cómo afrontar esa situación, ¿no? Y a lo mejor ganas tienen, pero sí que les da cierto reparo, cierto miedo, tienen cierta incertidumbre por no saber cómo enfrentar a la lumbre, cómo enfrentar a la vitro, cómo enfrentar a la elaboración de platos incluso que igual explicados y desarrollados, igual tampoco son muy costosos. Quiere decir que incluso para la persona menos ducha y menos con menos ganas y con menos formación, pues que podría enfrentarlos, porque son platos muy sencillos. Hablamos, yo qué sé, de una macedonia de frutas, una ensalada, o sea, son cuestiones que a lo mejor hay ciegos que ni siquiera nunca se han parado a pensar, pero que a poco que se les explique cómo hacer, pues verían que sería algo que podrían hacer. Ujú. No, y realmente nos asaltan muchas preguntas con todo lo que nos has venido mostrando sobre la culinaria, sobre la forma también personal de adquirir un interés, un gusto por una vocación o por ya un proyecto que permita colectivamente integrar a varias personas y mostrar o a veces también empezar a romper paradigmas. Sí. Pensaba yo acá a empezar a mostrar la diversidad y adicionalmente a desmitificar muchos mitos, que lo decían ustedes como que yo no entro a la cocina porque tengo discapacidad visual, que yo no cocino porque eso es un riesgo, que yo no toco la estufa caliente porque me puede generar, no sé, llagas. Claro, Ya claro. con esta dime, No, ya que con esta experiencia, son sí, sí. temores, como cuentas, son temores que existen y son reales, te quiero decir. Al final es verdad que, evidentemente, al no tener el canal visual óptimo, pues es lógico que existan esos miedos y que oye, que la persona es muy libre de tener miedo
de aquello que no maneja, no controla y con lo que no ha funcionado nunca, ¿no? Entonces, y máxime cuando encima, pues el fuego, valga la redundancia, el fuego quema y hace daño, ¿no? Entonces, o los cuchillos cortan y también hacen daño. Quiero decir que es un temor que está fundamentado, que es lógico que exista. Claro, y a partir de ese temor fundamentado es que Cocina para Ciegos entra también a mediar sobre las posibilidades que tendríamos y a empezar a desmitificar esos imaginarios de no ingresamos a la cocina porque tenemos discapacidad visual. Tú, dentro de esta experiencia de estos 3 años ya posterior a pandemia, ¿qué mitos sientes que el canal ha desmitificado, ha quebrado o también qué otras realidades ha podido crear? Pues mira, yo desde la humildad total y sin ningún tipo de pretensión, que fue un poco de las bases de cuando se generó el proyecto, sí que hemos ido viendo a raíz de comentarios que nos hacen en algunas grabaciones, pues que hay pinchazos de los vídeos que se hacen desde Sudamérica, nos preguntan pues un poco la línea de esta entrevista, ven utensilios que mostramos que a lo mejor allí son desconocidos, nos comentan, oye, ¿cómo podemos hacernos con ello? Porque hemos visto que hay una jarra medidora en braille para líquidos, que es estupenda, que nos permitiría a los ciegos entrar en recetas sencillas de mediciones de zumos, de aguas, de caldos, y aquí no hay. ¿Cómo podemos, o relojes que te marcan cronometradores de cocina, no sé, utensilios varios que se han ido apareciendo, que es verdad que a lo mejor hace 20 años eran mucho más difíciles de conseguir si no se vivía en la ciudad donde se inventasen o donde se desarrollase la venta de esos utensilios, pero es cierto que hoy en día, con las plataformas de venta que hay internacionales y con Internet, pues es verdad que es mucho más accesible este material, que al final si acabas viendo una cuchara medidora para ciegos, si acabas viendo un vaso que está preparado para gente con baja visión porque la medición que te hace es X o Y y se adecúa al uso de las personas que tengan poca visión o cero visión, y al final pues es material que a lo mejor no encuentras en tu ciudad o en tu país de residencia, pero que a lo mejor lo encargas por internet y aunque te tarde pues un mes, pues al final acaba llegando. Además que fíjate que hoy en día todo es como súper global y ya no importa tanto que este utensilio, este material esté fabricado, por ejemplo, en China, que fabrican un montón de cosas. Pues al final muchas veces viene del mismo país que la prenda de ropa que tú te has comprado en una tienda física allí en tu ciudad. Lo único que esa tienda pues tiene su red de proveedores y tiene su fabricación, tiene su proceso de transporte y demás, pero la prenda viene de China y a lo mejor el repartidor a través de la página web que tú encargas este producto específico de ciegos acaba viniendo también de China. Son dos vías distintas de acceso, pero que al final acaba llevándote el producto a casa, y hoy en día pues es verdaderamente más fácil que a lo mejor hace unos años. Y eso ha permitido también que desde las tecnologías, pues esas habilidades de la vida diaria nos permitan acercarnos cada vez más a las posibilidades que tiene el mundo, no solamente en nuestras ciudades cercanas, sino también al otro lado del charco, Sin duda, y sin así duda. adquirirlo. Bueno, no, pues ha sido muy interesante empezar a conocer este canal de YouTube Cocina para Ciegos, que ha sido un proyecto pionero de habla hispana y que nos ha permitido también ir entendiendo que su objetivo también es empezar a mostrar que las personas con discapacidad visual también cocinan y cómo lo hacen, qué utensilios manejan, las adaptaciones de los utensilios que se pueden también implementar en la cocina para que pues esos riesgos que se pueden presentar, que son naturales, que generan también temores y miedos, puedan ser también trabajados
o disminuidos en el ejercicio de la práctica de la culinaria. Entonces, este primer bloque de bitácora nos ha dado todos estos pensamientos que nos generan también reflexiones sobre cómo abordar habilidades para la vida desde formas educativas, como el canal de YouTube, que es un ejercicio también muy educativo para y por ciegos, y que así pues también nos permita a nosotros empezar a desarrollar habilidades culinarias por interés, por vocación o por profesión. Entonces, bueno, nos vamos a este pausa informativa de Bitácora y ya regresamos. Si te ha molado este vídeo, da a me gusta y haz un comentario. Ah, y suscríbete a este canal.